Bienvenidos al Jardín de la Tumba. Mi nombre es César y soy originario de Paraguay. Tengo el privilegio de servirlos a ustedes en este maravilloso lugar para nosotros como cristianos de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Estamos hablando acerca de la vida y los eventos de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora creo que es importante señalar ya al inicio de nuestra explicación, todo comenzó en el año 1842, cuando un teólogo alemán escribió acerca de la colina que tenemos aquí al lado nuestro, como el lugar de la calavera, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el mapa. Uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas a este lugar tuvo que ver con la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, que destaquemos a Jesucristo al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera. El nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera, y en español decimos Calvario, que es un nombre latín que también significa calavera. Esta es una fotografía antigua que fue capturada en el año 1900, y en esta fotografía ustedes pueden observar lo que las personas habían visto al venir al lugar. Es en esta sección, aquí, por encima de mis dedos, el área donde uno puede discernir las cavidades o las cuencas de los ojos, ¿sí? En el centro uno puede ver el puente de la nariz, que lastimosamente hoy día ese puente ya no está conectado porque se desmoronó en el invierno del 2015. La parte inferior, esta sección que se encuentra bajo mi mano, se encuentra cubierta y en parte bajo tierra. Mas al ver esto, las personas, ellos comenzaron a asociar la semejanza de una calavera con el nombre Gólgota. Mis amigos, en la antigüedad, aquí en la tierra de Israel, era bastante común para las personas nombrar lugares en base a cosas que las personas podían asociar o relacionar, ya sea en base a la formación topográfica del área o también en base al uso que se le daba al lugar. Y hay muchos ejemplos de esto en las escrituras. Cuando ustedes pasen al frente a sacar fotografías del lugar, mirando en aquella dirección, ustedes van a ver allá atrás la ciudad antigua de Jerusalén. Van a ver que tan cerca estamos de la ciudad antigua. Según lo que describe la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, el lugar donde Jesucristo fue crucificado se encontraba en las afueras de la ciudad, pero también cerca de la ciudad, nos indica San Juan capítulo 19. Vemos también en un otro pasaje del Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos capítulo 13, el autor a los Hebreos nos dice que Jesucristo, para santificar a las personas con su propia sangre, de que Él padeció en las afueras del portón de la ciudad. Y mis amigos, la ubicación de este lugar encaja dentro de este perfil. Pero es importante aclarar que lo que van a ver allá atrás hoy día, la ciudad antigua y los muros de la ciudad, ya no datan de la época de Jesús, porque la ciudad de la época del primer siglo fue destruida completamente en el siglo II. Y lo que tenemos aquí ya es algo mucho más reciente y data de la época en que los turcos otomanos estaban en control de esta tierra. Cuando los turcos otomanos construyen los muros de la ciudad en el siglo XVI, en esa parte del muro norte que ustedes van a ver allá atrás hoy día, incluyendo el área del portón de Damasco hacia la derecha, en toda esa sección, los otomanos construyen el muro en el mismo lugar donde se encontraba el segundo muro de la época de Jesucristo, el muro que originalmente había sido construido por el rey Herodes el Grande. Lo que significa para este lugar, mis amigos,
porque aquí usted puede decir con toda certeza que también se encuentra en las afueras de la ciudad de la época de Jesucristo, cerca de la ciudad, tal cual describe San Juan capítulo 19. Y mis amigos, nos encontramos también en un lugar bastante céntrico y bastante estratégico para la exhibición de crucifixiones desde un punto de vista romano. Aquí podríamos pasar una hora hablando de las muchas características de este lugar, pero al final del día lo que es más importante para nosotros es el por qué Jesucristo murió en esa cruz. Porque en esa cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él cargó con nuestros pecados. En esa cruz, Él cargó con nuestra culpa, con nuestra vergüenza. Con su sangre, Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Jesucristo tenía que ir a la cruz, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Bueno, este es el correcto. El Gólgota o el lugar de la calavera. Perdón, les había dicho que pero no, es acá. Donde están esos ojos como agujeros, la nariz tapada. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 19, en el versículo 41 dice Juan que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto una tumba nueva en el cual nadie había sido puesto. Según la descripción de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba se encontraban en una proximidad cercana. Y Juan explica de que en esa propiedad donde la tumba estaba, en la propiedad de ¿quién? De José de Arimatea, allí había un huerto. Mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias arqueológicas de un huerto de aproximadamente 2000 años atrás. En el año 1924, cuando se continuó las excavaciones de aquel lado de la propiedad, se descubrió en este lugar un lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el mosto para producir el vino. Mis amigos, el hallazgo de este lagar fue significativo para el lugar porque nos informa de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando, un viñedo aproximadamente 2000 años atrás. Y esto hace que el lugar encaje dentro del perfil bíblico. Pero el elemento más importante que todos ustedes vinieron a visitar en esta tarde se encuentra al final de nuestro recorrido, que es la tumba. Hasta el año 1867, toda esta propiedad que tenemos aquí se encontraba enterrada. Todo esto se encontraba bajo tierra y en el año 1867 la tumba fue redescubierta cuando el dueño de la propiedad en aquel entonces, él estaba excavando en su propiedad buscando cisternas de agua de lluvia o un lugar donde hacer una cisterna de agua de lluvia. Y en el proceso él encuentra la tumba que ustedes ven aquí. Esta es la tumba de una familia judía rica. Y como tal, esta tumba por dentro está dividida en dos partes o en dos cámaras. Y aquí quiero mostrarles un diseño que fue hecho por un arqueólogo local que les dará una mejor idea de cómo se veía el interior de la tumba en la antigüedad. Y esto servirá como buen punto de referencia para ustedes, ya que la tumba no se encuentra en la misma condición en que estaba en antaño, porque esta tumba fue modificada en siglos posteriores por los cristianos bizantinos en el V siglo y también por los cruzados en el siglo XII. Ustedes, al ingresar a la tumba, van a ingresar a esta primera cámara que se ve aquí, que era conocida como la antecámara.
Aquí se hacía la preparación final del cuerpo y también aquí la familia tenía el ritual de lamentación. Y después se transfería el cuerpo y se dejaba el cuerpo dentro de la cámara de la sepultura, donde hay donde había, mejor dicho, 3 lóculos, 3 estantes de sepulturas. Esos estantes de sepulturas ya no están en su lugar hoy día porque la tumba fue modificada en siglos posteriores por los cristianos bizantinos en el V siglo por el estilo de sepultura que se utilizaba en aquella época. Mis amigos, hay tanto más que se puede decir en cuanto a esta tumba. Pero hoy día ustedes vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí, pues Amén. ha resucitado. Amén. Nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que con su sangre Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él fue sepultado, pero al tercer día Él físicamente resucitó de los muertos y está físicamente vivo hoy, para dar vida nueva y vida eterna con Él a todos aquellos que ponen su fe y su plena confianza en Él. Acercarnos aquí, vamos a distribuirnos un poquito más para que todos puedan tener acceso al lagar. Y ya que somos un grupo, ahora ya somos un poco más grande, entonces a medida que vamos terminando de sacar las fotografías del lagar, ya vamos a ir avanzando a acoplarnos a la fila. Está la piedra. Ay, perdón. 7 pasan ustedes 3 si quieren, ¿no? ¿Y ustedes? 3 más. 3 más pueden hacer. 1, 2. Esta es la tumba de Jesús. Esa es la tumba de nuestro Señor Jesús, pero está vacía. Wow.